Estás a Héctor Rosales en radio. Informe de Héctor Rosales, noche madrugada del 19 de mayo de 2025. Michoacán, gobierno de Sheinbaum se molestó por masacre de narcos. Fuerzas de la Marina asesinan 12 criminales y detienen 9 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en Huitzontla. En venganza, criminales incendian patrullas en Zitácuaro. El Universal, Reforma y Excelsior lo ponen como portada del domingo, 18 de mayo. Entre los criminales, había colombianos de los guerrilleros similares a los que apoya Sheinbaum. De modo que es mentira lo de la soberanía nacional, cuando Sheinbaum protege a criminales extranjeros como los del cártel Tren de Aragua, invasores venezolanos. Incluyo a todos. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. Reacciones sobre tragedia en Nueva York. Buque mexicano mata a 2 mexicanos. Manlio Jacobo declaró que nos extraña. Se les caen los helicópteros de la Marina, se les queman las plataformas petroleras, se les caen las líneas del metro, se les inundan e incendian también. Chocan más de 2000 patrullas de la Guardia Nacional, les regresa el gusano barrenador, se les descarrila el Tren Maya. Tienen derrame de petróleo en 2 bocas y eso que todavía no refina, y ahora tumban los mástiles de un buque escuela. Momentos antes del accidente, un grupo de morenistas hizo invitación a votar este 1 de junio por los candidatos de la 4T, como Lenia Batres arriba del buque, y la presidenta nos pide no politizar el tema de la 4T. No me extraña nada ya. Son negligentes y corruptos, como nadie. Hasta la madre de estos culeros que siempre dicen que las desgracias las explota la oposición. Más bien de todas las desgracias, se victimizan estos inútiles. Ojalá nos podamos sacudir a estas lacras pronto. Han hecho mucho daño a México. Fin de cita. Estamos aquí en el buque, en el majestuoso buque que nos enviaron desde nuestro bello México lindo y querido. Gracias, doctora, y paisanos, no olviden este 1 de junio salir a votar por nuestros jueces y magistrados. Es muy necesaria el voto para que tengamos la mayoría y así ya ir poco a poco saliendo de este estancamiento que tenemos con los jueces corruptos. ¡Cochina! No olviden, paisanos. ¡Cállate a la chingada! Voto el 1 de junio. Principalmente estamos con Lenia Batres, César Mario Gutiérrez Priego. ¡Bruja! ¡Me arruinaste la vida! ¡Justicia por nuestra gente!
Sinaloa. Asesinan a Ernesto Antonio, de 22 años a balazos en Colonia Renato Vega Amador, Culiacán. Que en paz descanse. Ciudad de México. Sigue la corrupción. Carlos Slim, Eduardo Verástegui. Organizaron cena para recibir al embajador Ronald Johnson, quien quizá no sabe los nexos criminales de ambos personajes ligados a escándalos de abuso sexual y corrupción por miles de millones de pesos con los narcogobiernos de México. Veracruz. Apuñalan a integrante del equipo de campaña de un político del PT, partido ligado a grupos criminales como Morena. En Totula, apuñalaron a Ubaldo Odilon Pérez. Veracruz. Amenazan de muerte a Elvis Ventura, candidato a alcalde de Movimiento Ciudadano. Redes sociales. Circula video de la presunta alianza entre Cártel de Sinaloa Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Vendría a confirmar el informe de la DEA, Control de Drogas, de la semana pasada, que el narcopartido Morena intenta ocultar a los mexicanos. Informe, Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas, NDTA. Indica cómo ha ganado terreno el Cártel Jalisco Nueva Generación. El mismo que denuncia a Estados Unidos, roba el petróleo de Pemex con la complicidad de funcionarios de Morena. Sinaloa. Asesinan a balazos camionero en la 5 de febrero. Nueva York. Mueren 2 en choque de buque Cuauhtémoc con puente de Brooklyn. Videos exhiben que Morena había utilizado el barco para promocionar el voto para la narcotraficante elección de jueces ligados a cárteles de la droga, una simulación para poner el poder judicial bajo las órdenes de grupos criminales y que Morena pueda robar y violar la Constitución con apoyo de jueces parciales a su favor. Tras la desgracia, la mujer que mandaba mensajes de agradecimiento a Sheinbaum, furiosa al ver heridos sus familiares, gritaba justicia contra el gobierno de México. En esta tragedia de origen aún desconocido, murió América Yamilet, originaria de Veracruz, una de las víctimas mortales. El buque debía partir de Nueva York a Reykjavik, Islandia. Se dice que quedó sin propulsión y sin control, por lo que los mástiles chocaron con el puente de Nueva York. 2 muertos, 20 heridos según comunicado oficial. Se sospecha que robos de Morena pudieron perjudicar el mantenimiento del barco, la mal llamada austeridad, o austericidio, en que Morena se roba el dinero para dar becas y pensiones con las cuales hacer fraude electoral y compra de votos a gente que no estudia ni trabaja. El mástil tenía una longitud de 45 metros de altura. Desastre tras desastre con Morena. No funciona el metro, se inunda la ciudad, se incendia el tren ligero. Sinaloa. Se registra 5 asesinatos violentos, 17 autos robados y varios huesos humanos localizados de personas asesinadas. Saldo rojo criminal del 17 de mayo de 2025. Claudia Sheinbaum no hace nada por detener a los narcotraficantes que cometen estas masacres en Sinaloa. Intenta ocultar todos los nuevos reportes de fosas clandestinas y centros de exterminio.
Jalisco, criminales asesinan a 2 funcionarios de la policía que colaboraban con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en Guadalajara. Se trata de César Guzmán González y Carlos Amador Chabela, ex subsecretario de Seguridad de Hidalgo, que en paz descansen. Estados Unidos, sigue siendo noticia. El gobierno de Donald Trump exhibió que el cártel Jalisco Nueva Generación y funcionarios de Morena roban miles de litros de petróleo de Pemex y lo venden ilegalmente a través de Texas, a Turquía, Japón, India y África. Los miles de millones de pesos robados a México son para Morena y el grupo terrorista Cártel Jalisco Nueva Generación. China, país que abastece de químicos a grupos criminales de la droga en América Latina, anuncia que no pedirá visa para algunos países dominados por narcotraficantes. Parece que China quiere facilitar el tráfico migratorio, en sus planes de robar tierras de México, Ecuador, Argentina, Brasil. La lista es Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Brasil tiene un severo problema con grupos criminales. China intenta ganar influencia en América Latina para endeudar y apropiarse de los recursos naturales de la región. Estados Unidos, Donald Trump podría hacer un reality show para ganar la nacionalidad estadounidense. El concurso sería recuperar oro de una mina de San Francisco, confirmó Tricia M.C. Laughlin. México, podría Nissan cerrar 2 plantas de autos en México y 2 en Japón, así como finalizar sus actividades en India, Argentina y Sudáfrica, como parte de una reestructuración. Vaticano, recibió Papa León XIV el anillo del pescador, referencia a Jesucristo pescador de hombres y almas. Israel, encontraron archivo de agente Spieli, con asesinado en Siria. Buscan su cuerpo. Parece que Israel no se da cuenta que espiar y realizar atentados no es algo respetable. Argentina, partido de Javier Milei, supera expectativas en elecciones legislativas. Ecuador, desmantela lavadero clandestino en frontera con Colombia. RD, tiroteo 5 muertos y 2 heridos. Vendían drogas y las traficaban en frontera con Haití en Dajabón. Dominicanos denuncian la invasión de los negros haitianos a su país, una raza invasora traída por Francia como esclavos. Durante siglos los haitianos han cometido crímenes de lesa humanidad contra el pueblo dominicano católico. RD es el único país con la Biblia en su bandera nacional. RD ha sido víctima de intervenciones extranjeras sionistas desde Estados Unidos. Se dice que Haití es el único país en el mundo consagrado al demonio. Bueno, es importante aclarar que todas estas cosas ocurrían, los injerencismos, los intervencionismos, que tanto ha criticado en su reciente discurso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él dijo que los gobiernos anteriores se dedicaban a intervenir y que dañaban países que después dejaban peor que como estaban. Todas las declaraciones importantes de los discursos de Donald Trump y del Papa León XIV se ocultan completamente por los medios porque buscan que la gente no conozca su forma de pensar y seguir teniendo narrativas de odio en contra de ellos. El Vaticano. Bueno, pues líderes globalistas invitan a su santidad el Papa León XIV a la cumbre climática de la COP30. Vamos a ver si asiste.
¿O qué tal si decide no asistir? Debido a que ese credo pues es altamente perjudicial. Y si asiste, hay que poner atención en la respuesta que dará. Yo tengo plena confianza en el Papa León XIV, que él se va a desligar de las mafias que tanto fomentó el Papa Francisco, o con los cuales al menos fue tolerante. En Estados Unidos diagnostican al expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con un agresivo cáncer de próstata. En Hungría, miles de personas pues salieron a las calles a protestar por lo que denominaron de forma falsaria servicios básicos. En realidad se estaban refiriendo a abortos y a cirugías de género u hormonizaciones de menores de edad, lo cual no va a permitir el presidente Orbán. En Estados Unidos califican como terrorista la explosión de una clínica de fertilidad en Palm Springs, California. Dicen que los embriones congelados se encuentran bien, pero lamentablemente murió una persona. Me faltó incluirlo. También ha sido identificado el agresor. En Hungría, nuevas leyes permiten sancionar mafias que se disfrazan de organizaciones no gubernamentales y bueno, que también se disfrazan de medios de comunicación. Es el caso de la Open Society, la Fundación Rockefeller, Ford. Estas son movilizaciones importantes del gobierno para restablecer la soberanía. En el Vaticano, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, asistió a la misa de consagración, creo que se dice de entronización, del Papa León XIV, que se realizó el domingo 18 de mayo. En el Vaticano, el vicepresidente J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, asistió también. Bueno, durante la madrugada del día domingo estuvo en tendencia el apellido Rosales. Pensé que había dicho algo polémico. No, estaba en tendencia porque un político venezolano llamado Manuel Antonio Rosales Guerrero, pues encabezó una movilización política en el estado que gobierna. Hay que recordar que este señor Rosales se ostentó oficialmente como opositor a la dictadura del difunto Hugo Chávez. En Ciudad de México, inmoral, los edificios de empresas transnacionales y del gobierno de Sheinbaum se iluminaron con los colores de la bandera LGBT, diciendo que era con relación al supuesto día contra la homofobia. Esto es una militancia LGBT que ya hemos visto que cualquier día del año dicen que es día, la hora, el mes, el año oficial de promover la homosexualidad. Es una agenda globalista y esto prueba las traiciones de la judía atea Claudia Sheinbaum contra México. En Nueva York, tragedia. Choca con un puente el buque mexicano Cuauhtémoc, 3 heridos de gravedad y 22 heridos. Ahora la cifra se ha actualizado a 2 muertos y 20 heridos. En el Vaticano, el Papa León XIV rechaza los conceptos sionistas y del terrorismo islámico para referirse a lo que todos debemos de llamar Tierra Santa. No existe Palestina ni existe el Estado de Israel, es Tierra Santa y punto. Espero que esto pueda suceder en todos los contextos, dijo el Papa, empezando por los más que más sufren, dice, como Ucrania y Tierra Santa. Llamó a la paz, pero no utilizando los conceptos sionistas del Estado de Israel o Palestina, sino como Tierra Santa Jerusalén. Es el punto de vista cristiano que ha hecho falta mencionar. El Papa Francisco habría dicho Palestina o la Franja de Gaza. Durante el fin de semana emitimos el programa donde explicamos en ebooks lo siguiente. Pocos saben los contactos de élite que tenía el productor musical y productor de telenovelas Luis de Llano, creador del show, bueno, mejor dicho, que el que inicia la carrera de este sujeto que ahora es un político corrupto de Morena, Sergio Mayer. Luis de Llano, quien está acusado de abuso sexual, trabajó
trabajó en colaboración con distintas agrupaciones de música de rock, incluso bandas satánicas. Las trajo a México para festivales de rock, sexo libre y consumo de drogas similares a Woodstock en el año de 1971. Un evento que, por cierto, se recuerda porque se salió de control, ya que era para 150,000 personas, pero terminaron asistiendo más de 650,000. Parte de la historia, ¿no?, de los espectáculos en México. En México, morenista Adán Augusto López, sin querer, reveló que su hijo estudia en París, Francia, en una universidad costosa. ¿Por qué no estudia en una escuela del bienestar? Pues porque ellos no son tontos, saben que las escuelas del bienestar, las universidades del bienestar no existen y que además un título de una universidad del bienestar no sirve para nada. Quieren el lujo, quieren conocer contactos para hacer corrupción. El hijo de Adán Augusto López probablemente esté buscando conseguirse una esposa rica para subir, para encaramarse en la posición social. Son corruptos y oportunistas los que conforman el partido narcotraficante Morena, y hay que recordar una vez más que el narco expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todos los que estudian en el extranjero es para robar, pero su hijo, Jesús Ernesto López Gutiérrez, estudia en Londres, Inglaterra. En Morelos, nuevo fiscal. El morenista Ulises Lara garantiza la impunidad criminal de Cuauhtémoc Blanco y su secta narco-santera. En México, el embajador de los Estados Unidos, Ron Johnson, y su esposa visitaron la Basílica de Guadalupe como su primer acto oficial como embajador. Agencias sionistas especulan contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La agencia calificadora Moody's baja la calificación crediticia de los Estados Unidos poniendo de pretexto el aumento de la deuda pública. Sin embargo, Trump logró en Abu Dhabi la promesa de 1.4 billones de dólares en nuevas inversiones para los Estados Unidos. En Nevada, tiroteo en gimnasio deja 2 muertos en Las Vegas. En Chihuahua aseguran en un operativo 104,000 pastillas de fentanilo, lo cual es una prueba fehaciente de que se produce mucho fentanilo en México. En el Vaticano, Papa León XIV restablece la tradición católica, la doctrina moral y social de la Iglesia, el latín. Indirectamente ha criticado las acciones del Papa Francisco, pues al decir que es momento, o sea, antes no, de restablecer el primado de Cristo en la Iglesia. En Michoacán procesan 17 delincuentes por la posesión de armas y granadas. En Ciudad de México detienen a un integrante del cártel de Tláhuac. En Guanajuato aseguran 23,000 litros de combustible robado, bajo presiones de Donald Trump. En México, el cantante Cristian Nodal revela que se sentía atraído por Ángela Aguilar cuando era una niña de 12 años y él tenía 18. Esto causó polémica. La hija del narcocantante Pepe Aguilar, vinculado al cártel Beltrán Leiva y a la mafia de Carlos Slim, pues ha sido objeto de muchas críticas, también por el adulterio que constituye esta unión. En Michoacán, otra fosa clandestina con restos humanos, pero ahora en el municipio de Aquila. Por lo visto, pues los medios siguen la misma narrativa de Sheinbaum de ocultar mucho de las fosas clandestinas, de los mataderos que hay en México. En Ciudad de México exigen justicia para Oliver y Heidi, quienes, por cierto, murieron en un incendio en San Bartolomé, Milpa Alta. En la autopista México-Querétaro, durante el fin de semana, murió un conductor al volcarse su auto. Sepultan a la influencer Valeria Márquez, quien era dueña de una estética en Zapopan, Jalisco, y fue asesinada por un motosicario. Se sigue investigando por las posibles causas, pero todo parece indicar a que tenía nexos con grupos criminales. En Perú se registró un sismo de 6 grados en Puquío. En Venezuela reciben 195 venezolanos deportados por Estados Unidos a Honduras. Bueno, pues esto es con relación a lo que habíamos preparado como entrada de este programa. Vamos ahora con unos breves anuncios y seguimos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria.
Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Bueno, pues el día de hoy todo parece indicar que la columna de opinión de Ricardo Alemán tiene algo que necesitamos conocer, tiene algo que necesitamos leer ahora mismo y difundir todos los que formamos parte de esta comunidad, de este canal. Vamos con el tema de la columna de Ricardo Alemán entonces. Vamos a visualizarlo, no se visualiza muy bien. Detalles aquí que se tienen que afinar, siempre en una transmisión en vivo. Bueno, pues la columna tiene un título que ya desde el principio hace clic. Gritan por las remesas y callan el cobro de piso. O sea, Claudia Sheinbaum se enoja de que Donald Trump pudiera cobrar 5% de las remesas que envía el narcotráfico a México y también migrantes ilegales que trabajan de forma honrada en los Estados Unidos, pero que no dejan de ser migrantes ilegales. Grita por las remesas Claudia Sheinbaum, pero no le molesta que los narcotraficantes extorsionen a los productores de huevo en Toluca, que extorsionen a los productores de limón, de aguacate, que el aguacate está controlado por los grupos criminales de la droga. Muy buena idea tiene Ricardo Alemán, dice, otra vez la doble moral de los gobiernos, los políticos, simpatizantes de Morena. Sí, de nueva cuenta la chairiza se escandaliza frente al mal menor, pero prefieren voltear para otro lado frente a la verdadera tragedia. ¿Y cuál es el mal menor? ¿Y cuál la verdadera tragedia? En el primer caso, nos referimos a la remota posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos decida imponer un impuesto de 5% a las remesas que envían los mexicanos, posibilidad que provocó una variedad de escándalos populistas, no solo en Palacio Nacional, sino entre los legisladores morenistas que parecían disputarse el privilegio de defender los intereses de los migrantes mexicanos, ilegales que trabajan en Estados Unidos porque personas como López Obrador han destruido el país, habría que agregar. Y en el segundo caso, hablamos de ese impuesto silencioso, pero no por ello menos pernicioso, llamado cobro de piso, una verdadera renta que han impuesto mediante la violencia a los grupos criminales dominantes a lo largo y ancho del país. Renta que, en todos los casos, es exigida mediante un clásico del crimen, el dinero o la vida. El dinero o la vida. Sí, esos son los asaltos, las extorsiones. Y para el dinero o la vida tenemos el video del carnicero que fue asesinado al llegar a su casa en su auto blanco, que lo difundió debidamente el periódico La Derecha Diario. Y hay de aquel que se niegue a pagar las cuotas exigidas porque entonces pagará con la vida. Pregunta, ¿cuántos casos se reportan de manera cotidiana de comerciantes, empresarios, industriales y hasta vendedores ambulantes que son ejecutados por negarse al cobro de piso? Familias completas, tortilleros, polleros, carniceros, taqueros y comerciantes informales en general han sido asesinados en el país por negarse al cobro de piso frente a la complicidad abierta de autoridades federales, estatales y municipales. Por eso, ante esta nueva contradicción de la espiral de ingobernabilidad impuesta por los políticos del partido en el poder, vienen las preguntas obligadas. ¿Qué resulta más nocivo para los ciudadanos, un eventual gravamen del 5% de rentas sobre las remesas o el cobro de piso generalizado en todo el territorio nacional mexicano contra los ciudadanos, que además a los que consumimos también nos llega? A nosotros nos cobran todo lo que los narcos piden de más por extorsión. ¿Por qué desde Palacio Nacional, es decir, por qué Claudia Sheinbaum se propone una campaña para echar abajo el potencial impuesto del 5% a las remesas, mientras que los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal de México se suman a la complicidad de los grupos mafiosos que cobran piso hasta el más humilde comerciante? Y es que el cobro de piso no es solo, dice, no es más que un impuesto que pagan los ciudadanos en general, pero sobre todo los que menos tienen. De esa manera, todo aquel ciudadano que compra un kilo de tortillas, de limones, de aguacates, de carne de pollo o de carne de res, pescado, frutas, verduras, deben de pagar 20
del 20 al 50% de sobreprecio, que va directo a los bolsillos de los grupos criminales. Sí, el cobro de piso no es otra cosa que una renta que mediante la violencia criminal imponen las mafias dominantes a México, y nadie escapa de esa renta criminal. Vamos a llamarle la narcoinflación. Basta recordar el caso de Javier Santos, de 13 años, quien vendía refrescos en la calle y apenas el 1 de mayo de 2025 fue asesinado por negarse al pago de piso. La barbarie ocurrió en Cochoapa, Guerrero. Pero yo no tenía conocimiento de este caso. Qué triste caso. El de un niño, Javier Santos, de Cochoapa, Guerrero, de 13 años, que fue asesinado porque los narcotraficantes le exigieron también que tenía que pagarles cuota, y como él dijo, no, porque yo trabajo, lo mataron. Niño de 13 años, Javier Santos. Uno de tantos casos de niños asesinados por el gobierno de Claudia Sheinbaum por su negligencia, como es el caso también de Lady y Alexandra, que no se nos olvida que las asesinaron narcotraficantes en Badiraguato, Sinaloa. Según habitantes del lugar, la banda criminal conocida como Los Ardillos son los encargados del cobro de piso en casi todo el estado de Guerrero, con la complicidad de la gobernadora Evelyn Salgado. Pregunta, ¿y por qué la señora presidente? Dice Ricardo Alemán, la señora presidenta, su gabinete de seguridad, además legisladores y gobernantes de Morena, no hacen una escandalera por ese impuesto criminal. Nadie dice nada porque los gobiernos de Morena mantienen una abierta complicidad con los grupos criminales dominantes en todo el país. Pero la atrocidad es mayor si acudimos al mapa de dominio criminal en México, dado a conocer por el gobierno de Estados Unidos. Resulta que según la DEA, 19 de 32 entidades de 32 estados de la República Mexicana están bajo el control del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación. En pocas palabras, el cobro de piso es un impuesto que pagan los mexicanos en los estados de Baja California, ahí donde está la narcogobernadora que le acaba de cancelar su visa a Donald Trump, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Guanajuato e Hidalgo, entre otros. Sí, todos en Morena callan ese impuesto criminal llamado cobro de piso, que ha cobrado la vida de cientos de personas. ¿Hasta cuándo? Al tiempo, dice Ricardo Alemán. Excelente columna. Así son las cosas tal y como lo está comentando. Bueno, nos pasamos ahora a lo que dice el gobierno de los Estados Unidos. Un informe importante. Más de 500,000 mexicanos. Espero que no haya entre la audiencia uno de ellos. Más de 500,000 mexicanos trabajan para los cárteles de la droga. Vamos con este tema. El director antiterrorista de los Estados Unidos, Sebastián Gorka, dijo que más de 500,000 ciudadanos mexicanos trabajan para los cárteles de la droga, muchos de ellos bajo amenazas. En entrevista con el periodista Dasha Burns, Sebastián Gorka expresó su preocupación por el impacto de los cárteles de la droga mexicanos. Asimismo, destacó el interés compartido entre Estados Unidos y México para liberarlos. Hay estimaciones de que más de 500,000 ciudadanos mexicanos trabajan para los cárteles de la droga, muchos de ellos bajo presión. Nos gustaría ver a esos mexicanos libres del flagelo de los cárteles, al igual que lo quisiera la presidenta de México y todos los demás. Pues yo digo que la presidenta Sheinbaum no quiere que los mexicanos sean libres de los cárteles de la droga porque se le acaba el negocio. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Según esto está en la cuenta oficial de Dolly Esteves, periodista reportera, ¿no? de varios medios de comunicación. Gorka, asesor de contraterrorismo de Donald Trump, estima que 500,000 mexicanos trabajan para los cárteles de la droga, muchos bajo coacción, y dice que le gustaría poder verlos libres del flagelo de los cárteles, lo mismo que Sheinbaum, pero ella dijo que no quiere, que los narcos no se tocan, que son patrióticos los narcotraficantes. 500,000 Mexican nationals working for the cartels, in many cases under duress. We'd like to see those Mexicans free from the scourge that is the cartels, as would the president of Mexico and...
pues ojalá y fuera eso cierto, ¿no? Que a Sheinbaum le gustara la idea de liberar a los mexicanos, pero no es así. Vamos con nuestra siguiente nota. Asesinan al reportero conocido como el Fénix, el influencer en el centro de Acapulco, Guerrero. Se trata de José Carlos González Herrera, conocido como el Fénix. De acuerdo con la información, sujetos armados se interceptaron al Fénix en el sitio conocido como la Parada del Vaquero, que se encuentra en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y la calle Eduardo Mendoza. Sujetos le dispararon en repetidas ocasiones y huyeron, mientras que González Herrera quedó tendido frente a una farmacia. Cabe señalar que José Carlos era creador de contenido en redes sociales y realizaba reportajes y administraba la página de Facebook El Guerrero Opinión Ciudadana, donde se difundían noticias y denuncias, sobre todo de el puerto de Acapulco, dominado por grupos criminales de la droga y mafias hasta extranjeras, porque hay mafias de pederastas tailandeses operando ahí con la complicidad del gobierno federal. Pues esto duele porque pues él era una persona que más o menos hacía lo que hacemos aquí, darle comunicación, dar opinión, fijar postura, estudiar algunos temas, y reportaba la queja del asesinato de los transportistas en Guerrero. Otra víctima del gobierno de Claudia Sheinbaum es el Fénix, que en paz descanse. El político panista Federico Dorin denunció censura en su contra por hablar sobre el robo de combustible por parte de Morena. El diputado del Partido Acción Nacional, Federico Dorin, calificó como inadmisible el intento de censura a un periódico de circulación nacional, ello tras la publicación de una columna en la cual se denuncia que hay una complicidad. Dorin alertó que el fenómeno del huachicol fiscal como una creación de Morena desde el año 2019. Subrayó que este esquema generó un desfalco de 554,000 millones de pesos, un robo de 554,000 millones de pesos, que han ido a parar a manos de los grupos criminales o de Morena. No existía huachicol fiscal antes de Morena, lo inventaron ellos para enriquecerse y fondear campañas electorales, es delincuencia organizada con fines políticos, sostuvo. Entre sus acusaciones mencionó vínculos directos entre el partido Guinda con redes criminales. En Baja California, María del Pilar Ávila, Luis Torres, implicado con un agente aduanal bajo la vigilancia del Servicio de Administración Tributaria. Además, el legislador denunció que en un predio de Ensenada, Baja California, perteneciente al ex senador del mismo partido, se utiliza para almacenar combustible robado, mientras que los textileros los persiguen y los huachicoleros de Morena los protegen. El gobierno calla, no detienen a nadie y encubren a sus cómplices, reclamó Federico Dorin. Su respuesta ante las acusaciones no han sido aclarar ni castigar los culpables, sino preparar una embestida legal para silenciar a quienes lo señalan. Dice que entonces no dijo como tal cuál, no menciona qué periódico, pero Federico Dorin publicaba en algún periódico, creo que era el Universal, ¿no? Y entonces ya no han querido recibir su columna porque hay amenazas por parte del régimen de Sheinbaum. Lo que les estaba comentando es evidente que hay censura porque pues los periódicos no cubren las notas que realmente son las importantes, las que salen en este programa. No quieren hablar nada del genocidio que está en curso, de cómo los narcos se burlan del pueblo de México, de las extorsiones, de las personas que son levantadas, más de 17, ¿no? Hablamos de Sinaloa los fines de semana. Nada de eso sale. Las fosas que se encuentran pareciera que vivimos en otra realidad. Según la DEA, y vamos a ver ahorita el mapa de una vez. Ahí tienen el mapa que presentó la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos sobre los estados gobernados por grupos criminales de la droga. Los que están en color rojo están plenamente dominados por el cártel de Sinaloa. Está Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí. Y luego dice que hay otros donde está la presencia, que son los de color rosa: Nayarit, Michoacán, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Veracruz. Y los del sur pues están totalmente controlados por el cártel de Sinaloa. Luego dice que en los blancos, como que el único en blanco es Jalisco, ahí no hay presencia del cártel de Sinaloa directamente, pero sí del cártel Jalisco Nueva Generación. Este viernes se dio a conocer un reportaje de la Administración de Control de Drogas DEA sobre el dominio de los cárteles de la droga en los estados. Y el estudio determina lo siguiente:
determina que también 40 países de Europa tiene presencia el cártel de Sinaloa, también en Asia y en Australia, o sea, el continente de Oceanía, que es el más alejado de México. En el caso de México, si bien el cártel ocupa la mayoría del territorio, solo son 17 entidades en las que predomina, las que hemos mencionado. Mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 19 entidades de México, es decir, es más, ¿no? Porque si si el cártel de Sinaloa tiene presencia en 17 y el cártel Jalisco en 19, pues es más. Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Querétaro, Aguascalientes, Tlaxcala, Campeche, Chiapas, Quintana Roo. De modo que pues todo México es territorio narco, ¿no? ¿Se acuerdan que antes había un comercial de una compañía telefónica que decía que todo México era territorio de una empresa, de un mafioso que también se dice que se dedica a traficar droga? Un narcoempresario que ha tratado de comprar el catolicismo. ¿Saben quién? Bueno, pues así es con México y los cárteles de la droga. Todo México es territorio del narco. Bueno, pues esta fue una breve transmisión para actualizar los hechos en YouTube, en el canal de YouTube. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal. Realiza un donativo para que puedas seguir haciendo este programa. Si te gusta este contenido, pues también te recuerdo que tengo un canal de chat en YouTube donde se suben constantemente las últimas noticias, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 24/7. Vamos a cerrar con un poco de oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias por tu atención y hasta la próxima.